Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Yanel Ferrera. Yanel Ferrera es mercadólogo, politólogo y diplomático. Nosotros quisiéramos aprovechar, pues no podemos cubrir todos los campos que él cubre, pedirle que dé su opinión sobre algo que nos acaba de decir Félix con respecto a la guerra de Ucrania y de Rusia, que es muy bien discutida aquí entre el doctor del Castillo y José Israel Cuello todos los viernes, y que el periódico El País dice: salvar a Ucrania o vencer a Rusia. Pero aparece que el presidente de los Estados Unidos de América tenía interés de darle su apoyo presencial a Ucrania, y ayer no podía decir su destino, pero planeó viajar a Ucrania y se reunió con el presidente de ese país. Él en una forma muy formal, y en la fotografía aparece el presidente en traje de faena, como debe de ser, porque parece que está peleando. ¿Cuál es su opinión, licenciado, con respecto a la participación de Estados Unidos, que es un apoyo que es real, pero lo único que no hay es soldados norteamericanos, pero después armamentos, apoyo internacional, la OTAN, todo? Yo creo que el apoyo realmente se lo está dando Ucrania a Estados Unidos, y no Estados Unidos a Ucrania. Primero, el relato que Occidente ha tenido sobre la guerra de Rusia a Ucrania, la mayoría de los analistas internacionales no han podido establecer si la guerra es de Ucrania a Rusia. Yo creo y tengo la tesis de que las grandes potencias del mundo no deben hacer fronteras entre sí. Estados Unidos, China y Rusia no pueden hacer fronteras entre sí. Y cuando Ucrania, a través de un grupo de lobistas internacionales, intenta formar parte de la Unión Europea, que es un primer paso para formar parte de la OTAN, yo pienso que ahí inicia el conflicto de Rusia y Ucrania. Es el conflicto energético alimenticio del mundo, y pienso que hay dos grandes mechas para iniciar una tercera guerra mundial. El primero, el caso de Ucrania, y el segundo, las tensiones de China y de Taiwán. Pero en realidad esta visita del presidente Biden, que es aparentemente una visita sorpresa, pero no fue tan sorpresa porque tanto el Pentágono como la mayoría de los cuerpos de seguridad del presidente Biden anunciaron incluso a Rusia de la visita para que las hostilidades bélicas puedan reducirse. ¿Cómo se explica entonces esa visita? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo... Porque ellos se encontraron hace poco, en el mes de diciembre, en Washington. Lo que pasa es que el 24 de febrero de este mes se cumple un año de la invasión. Aparentemente el presidente Biden quiere darle un apoyo presencial a su socio Volodymyr Zelensky, que todo el mundo sabe que más que un mandatorio es un actor. Era un comediante que, haciendo la sátira del presidente, llega a la presidencia de Ucrania. Ucrania, el país más corrupto del mundo. Además, a Ucrania le iba muy bien con Rusia. Solamente por el pago del peaje del Nord Stream 1 y 2, Rusia le pagaba $2.000 millones al año a Ucrania. Entonces, este conflicto bélico, que es un caso especial en el mundo, porque el mundo anda de patas para arriba, solamente en uno de los gasoductos que Ucrania tiene hacia la Unión Europea, se está quemando $4 millones diarios en gas natural. Entonces uno se pregunta, ¿a quién beneficia esta guerra? En más de 20 años, por primera vez, el dólar se puso a la par con el euro. Y la industria armamentística del mundo ha sido el gran ganador en este conflicto. Los perdedores son la población mundial, nosotros, Europa, la mayoría de los países pobres del mundo, que tienen que pagar el costo de esta guerra. Hay una propuesta china que se anunció, no se conocen todavía los detalles, pero ellos hablan de que están preparando una propuesta para conseguir una solución al conflicto por la vía diplomática. ¿Cómo usted valora esa iniciativa de China, que se produce en un contexto que yo creo que es un tanto especial, cuando la guerra se supone que va a pasar ya a una etapa, a una fase distinta? La modulación de la etapa va a seguir creciendo siempre y cuando Europa y Estados Unidos vayan implementando las armas hacia Ucrania.
Yo pienso que es de todo conocido de que Rusia tiene el poder militar, una ojiva nuclear. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la bomba nuclear que se tira en Hiroshima y Nagasaki tenía la capacidad de 20 kilotones. Una sola bomba de Rusia tiene hasta 200 kilotones. Rusia tiene más de 6.000 bombas nucleares y Estados Unidos 5.300. Entonces, este planteamiento de China es muy inteligente porque en este conflicto bélico los que más tienen que perder son los chinos. Porque en este tránsito de la vida económica y de la geopolítica, los chinos se han convertido en el banco del préstamo de las grandes potencias del mundo. Entonces, es inteligente buscar una vía diplomática porque en definitiva, en un conflicto nuclear no habrá ni vencidos ni vencedores. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, muere el 2,5% de la humanidad. Se presume que si se arma una tercera guerra mundial con componentes bélicos nucleares, prácticamente menos del 10% de la humanidad va a sobrevivir. Y nosotros, por ejemplo, la mayoría de los dominicanos que están muy sumergidos en el muecadán y en el baile, aquí hay que hacer un programa rápido sobre sembrar la tierra. Porque en el peor de los escenarios, el mundo va a cambiar el ocio, el viaje a Disney, los Porsche, los relojes Rolex, todo ese lujo del mundo va a terminar en un segundo plano y lo importante será la alimentación, el agua, el medio ambiente. El secretario de Estado Blinken dice que hay evidencias de que China se prepara para darle un apoyo militar a Rusia. ¿Usted qué piensa con respecto a eso? ¿Tienen los chinos suficientes motivaciones para involucrarse en ese conflicto a ese nivel? Cuando hacen ese señalamiento, los chinos responden con una iniciativa de paz. Sí, los chinos están jugando a la diplomacia inteligente. Detrás del conflicto de Rusia y Ucrania hay un conflicto de dos grandes bloques en el mundo, que es el G7 y el BRIC. Rusia y China forman parte del BRIC, igual que Brasil y la India. Entonces, es normal que los chinos, de forma directa o indirecta, apoyen a sus socios Rusia. Lo que los chinos no quieren es terminar con un conflicto bélico que vaya a comprometer la economía china. Porque si las tensiones de la bahía de China y un conflicto con la toma de Taiwán va a terminar entonces en una guerra nuclear, porque va a involucrar entonces a Japón. Y estas tres economías, Estados Unidos, Japón y China, en un conflicto, más el conflicto de Euroasia, yo creo que la economía mundial va a colapsar. Nosotros no soportamos, la mayoría de los países, nosotros por ejemplo, República Dominicana, que vamos a crecer entre un 4,6 y un 4,9%. Un conflicto de ese nivel va a destruir la economía de Latinoamérica por completo. Y ahora que en el caso de Venezuela, por ejemplo, que se proyecta como la nueva cuna de la geopolítica y las tensiones por el tema de la energía, la realidad es que no es inteligente seguir insistiendo en componentes bélicos. Y la visita del presidente Biden al territorio ucraniano, desde mi punto de vista, es una provocación innecesaria al Kremlin. Porque si un misil alcanza una caravana del presidente de Estados Unidos, es simplemente el detonante para una tercera guerra mundial. ¿Hay condiciones para una salida negociada al conflicto? Siempre. Porque los chinos en este momento, ellos no habían tenido iniciativa en ese sentido, sin embargo lo hacen ahora. ¿Qué puede hacer suponer que están dadas las condiciones para un arreglo político del asunto del conflicto? Papá, que los chinos han entendido algo. En el mundo no hay árbitros. Hoy el mundo, el gran problema de la humanidad es que no hay árbitros. Los organismos internacionales están divididos mitad a mitad. El Consejo de Seguridad prácticamente no funciona. No, eso ha colapsado, porque la mayoría se comportan como parte de un bloque y no como un grupo independiente. En el caso, por ejemplo, de América. Nosotros, con el 10% de lo que se ha gastado en Ucrania, se resuelve el problema haitiano. De plano. Entonces, estamos en una situación donde los chinos aparentemente han podido madurar más la propuesta de la diplomacia y es necesario seguir impulsando esa vía. El conflicto de Rusia-Ucrania no se va a concluir por el lado bélico, simplemente se va a agravar. Y repito, los que más tienen que perder en este conflicto son los que más tienen. Y los chinos son los que han apostado a servir de préstamo a la mayoría de las economías del mundo. La visita de Biden se produce justo cuando se habla de la inminencia de una ofensiva rusa. Incluso dijo el secretario general de la OTAN
que ya esa ofensiva comenzó. Entonces, la pregunta que uno se hace es realmente cuál era el mensaje que Biden quería enviar con esa visita, porque es un riesgo que se asume cuando en medio de una guerra un presidente visita una nación sabiendo a lo que se expone. Y de la forma que llega. Exactamente. Entonces, ¿a quién le dirige el mensaje? Mira. ¿Y por qué además Biden escoge Polonia para una segunda visita? Papá, que Polonia era la excusa, porque la visita fue realmente sorpresa para la prensa y para la mayoría de los ciudadanos del mundo. Pero recuerde que nosotros estamos narrando una política de una sola cara de la moneda. Occidente maneja la tesis de que el conflicto es de Rusia a Ucrania, pero el conflicto puede ser de Ucrania a Rusia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se dividen a través del Acuerdo de las Naciones, se estableció bien claro de que la URSS no iba a permitir de que la OTAN hiciera frontera con sus intereses geopolíticos. Y en la misma manera de que Estados Unidos bloqueó a Cuba porque tenía misiles colocados en La Habana, de esa misma manera Rusia se está protegiendo los intereses de Estados Unidos en Ucrania. Y eso inicia cuando un grupo de lobistas a través del Euromaidán, recuerdan el 2014, cuando se originan las protestas en Kiev, Ucrania le iba muy bien con Rusia. No sé a qué genio fue que le provocó la idea de que Ucrania podía formar parte de la OTAN. Es allí donde está el conflicto.